Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 15. Ahí estamos compartiendo desde la palabra del Señor. Lucas, capítulo 15. Estamos en la paternidad de Dios, el mensaje número 88 de esta hermosa serie. Ahí estamos detenidos. Y vamos a ver entonces, mire, yo le cambié el nombre a la parábola. Eso no es pecado, no se vayan a complicar con eso. Eso lo pusieron los hombres en un tiempo para separar temas dentro de la escritura. Y no me calza la parábola del hijo pródigo, porque la parábola no está dirigida a un hijo pródigo. La parábola está dirigida al Padre. La he estudiado, la he profundizado y me doy cuenta que lo que se intenta manifestar es el amor del Padre, no la desobediencia de un hijo, sino que el amor del Padre. Entonces le puse la parábola del Padre. No es muy bonito el título, pero no es tan profundo, pero así es, la parábola del Padre. Eso es, todo está centrado en Él. Y desde hoy vamos a comenzar a ver lo que es en todos los servicios de hoy acerca de lo que es la casa del Padre. Mire lo que dice a partir del versículo 11 en adelante. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Note que ahí entonces está hablando del hombre, de ese padre. Parte hablando del padre. Un hombre, un padre, tenía 2 hijos. Y usted sabe que el primer verso siempre gobierna todo lo demás. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, dice, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Muy bien, tome asiento por favor. Hemos estado hablando acerca de principios importantes, trascendentes de esta parábola, y pensaba anoche mientras estaba estudiando y orando al Señor, ¿cuál es mi tarea en relación a esto? Mi tarea, mi asignación en este tiempo. Y lo primero es tratar de, por supuesto, mi tarea como pastor y entregar y predicador de la palabra del Señor, es tratar de poder oír al Espíritu Santo en la dirección de lo que Él quiere hablar y que nosotros podamos ser instruidos. Que mi tarea es instruirle, que usted pueda tratar de entender la palabra del Señor, tratar de darle luz por medio de la palabra del Señor. Y además, a través de eso, ser consistente y consecuente con mi vida, porque eso es un respaldo también. Porque también no es solamente predicar bien, sino también ser consecuente y consistente. No estaría bien ser un hermoso predicador inconsistente en la vida. Entonces yo decía que importante es la consistencia y la consecuencia en una palabra que se ha de predicar. Y por supuesto, al estar también bajo la mirada del Señor en relación a la paternidad ministerial y a la paternidad natural, por supuesto se hace un poquito más pesado todo. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Define la tarea de ustedes. 4 cosas importantes. Esta es su tarea. Número 1, oír la palabra atentamente. Yo dije anoche, ¿cuál es la tarea de mis hermanos? Y pensé que debe ser oír atentamente la palabra de Dios. Cada vez que el Señor hablaba a su pueblo decía: oye Israel atentamente. Entonces siento que también usted debe estar ¿cómo? Debe estar atento a la palabra del Señor. ¿Está atento a la palabra del Señor? Muy bien. Número 2, honrar la palabra. ¿Y cómo se honra la palabra? Con la obediencia. Esa es la medida que
usted también sepa que su tarea es honrar la palabra del Señor con obediencia. Así se honra la palabra del Señor, obedeciéndola. Número 3, meditar en la palabra del Señor. Usted tiene una tarea durante esta semana que es, ya la oyó atentamente, la va a honrar con su obediencia, pero ahora también meditar la palabra, darle vuelta, masticarla, el hecho de saborearla, el hecho de profundizarla. No todo lo que uno puede predicar tiene la capacidad de profundizar, pero es su tarea. No puede esperar que todo salga de aquí. También debe haber un trabajo suyo en examinar la palabra del Señor. Y número 4, compartir la palabra del Señor. Entonces, una de sus tareas es también no solamente oírla, obedecerla, honrarla, sino también compartirla. Que lo que el Señor le ha dado por gracia también usted pueda dárselo a otra persona. Amén, iglesia. Y esas son sus tareas. Yo tengo claras las mías, pero que usted también tenga claras las suyas. Mire lo que estamos estableciendo entonces, que establecimos que estas parábolas nacen desde la crítica que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, y aparecen entonces estas parábolas que vienen a representar, y usted, y ya lo hemos hablado durante 2 semanas, que la oveja perdida representa a este hijo que se fue, la dracma perdida representa al hijo que se queda pero que se pierde en casa. ¿Por qué se pierde? Por falta de luz y por toda la basura que se acumula en casa por falta de luz. Entonces, ahora también estos días vimos algunas características de la paternidad de Dios en relación a lo que aparece acá, algunas características, cómo podemos oír a Dios a través de lo que Él nos da, cómo lo que Él nos da también es parte de la voz del Señor. Pero ahora entonces hemos llegado a este punto donde el Señor ha puesto en mi corazón hablar acerca de la casa del Padre, algo muy importante. Está el padre de la casa y también está la casa del Padre, que de alguna forma toda casa toma cierta autoridad y característica, y eso es muy trascendente. Mire lo que dice Juan 2:16. Él dijo esto, partió diciendo algo importante el Señor. Dijo: no hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado, refiriéndose al templo como la casa del Padre. En ese tiempo entendemos, míreme, entendemos entonces que en ese tiempo, cuando el Señor habla del templo como la casa del Padre, usted bien sabe que luego el Señor dijo: este templo será destruido, vamos a levantar uno en 3 días más. Y está hablando de ese cuerpo de Él, que finalmente es el templo. Y luego entendemos que ya por revelación del apóstol Pablo sabemos también que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo, hay que entender que en todo lugar donde se reúnen los santos, los hijos de Dios, también es un lugar de adoración, de exaltación al Señor. Y eso también se vuelve, y llamamos a eso, una casa del Señor. No es lo mismo que había en el antiguo pacto, donde no era la gente templo del Espíritu Santo, sino que era literalmente un lugar donde el tabernáculo se guardaba, donde la presencia de Dios habitaba, pero era una proyección. Pero sí podemos entender que este lugar, usted sabe, hermano, mire, acá en 5 años, 10 años puede encontrar un edificio. No es que este edificio sea, y que no es eso, no es lo mismo. El templo del Señor somos nosotros. Nosotros somos la casa del Padre. Vamos, nosotros, usted y yo, somos ¿qué cosa? Nosotros somos la casa del Padre. Sin embargo, también podemos darle un sentido al hecho de congregarnos en un lugar, porque esto manifiesta de alguna forma una casa donde hay hermanos. El salmista dice: cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Está hablando en un tiempo donde no había templo. Está hablando de la armonía de los hermanos. Está hablando del lugar donde se reunían a compartir. Entonces, este es su lugar de adoración, lo entendemos así. Cada uno de los lugares que levantamos, así como la casa del Padre, que vamos a estudiar ahora, tienen también ciertas características, toman identidad. Es lo que habla la paternidad. Cada hombre en casa le da una identidad. Todos nosotros le damos identidad a la casa. En la paternidad, cuando hablo de paternidad, hablo de hombre, mujer operando en un espíritu de paternidad. Pero cada uno de nosotros, yo entro a su casa y en su casa sus muebles de alguna forma manifestarán parte de su identidad. Las cortinas de su casa van a manifestar algo, ¿verdad? Porque hemos aprendido a lo largo del tiempo que las cosas hablan por nosotros. ¿Verdad que sí? Su auto me habla de usted, su ropa, como usted se viste, me habla de usted, su peinado me habla mucho de usted. Y los que no se peinan también, eso habla mucho. O sea, todo nosotros en sí
lo que tenemos, lo que somos, en nuestras casas, nuestros cuartos, nuestras oficinas, nuestra vestimenta, nuestros zapatos, todo habla de nosotros. Sin que usted me diga mucho, uno al verlo define cosas, porque las cosas hablan por nosotros. Así también la casa, usted entra a esta casa de adoración y esta casa habla algo. La gente de entrar algo va a decir. Cuando usted entró por primera vez, ¿le habló este lugar? ¿Lo miró? ¿Le habló este lugar? Algo le dijo, ¿verdad? Y usted luego aprendió que hay ciertos pilares que gobiernan esta casa, pero ya sin que alguien le diga, usted vio algo y dijo, esto está hablando, esto habla de excelencia. Eso es mucho de lo que hemos intentado hacer y usar la excelencia como un medio de pilar de esta casa. Entonces, note por favor algo tan interesante, que el hijo menor se conectó más con la casa del padre que con el padre de la casa. El hijo menor dice esto: me levantaré e iré, porque en la casa de mi padre, no habla del padre de la casa, sino que habla en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Lo que quiere decir, él está diciendo, mi conexión con mi padre tiene que ver con su casa. En la casa de mi padre. No habla del padre, sino que habla de la casa. El segundo hijo dice que podía hablar con el padre de la casa. Cuando sale, el padre de la casa habla con él, pero él no quiere entrar a la casa del padre. No sé si me explico. O sea, el primero se conecta con la casa del padre y el segundo se conecta con el padre de la casa, pero no quiere entrar a la casa del padre. Un trabalengua, hermano, complicado. Pero si usted vuelve a repasar este video mañana lo va a entender, estoy seguro. Noten que hay una conexión diferente. Uno dice, me levantaré e iré, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. El otro está hablando con el padre fuera de la casa, pero no quiere entrar a la casa del padre. Entonces son dos conexiones completamente diferentes. Nosotros entonces hemos aprendido en relación a eso, que cuando, y vamos a ir un poquito más atrás para poder llegar al punto donde quiero llegar. Vamos a ir a la historia. Entonces cuando el Señor levantó y quiso levantar un modelo de casa, un modelo de tabernáculo, cuando el Señor mismo en el desierto empieza la obra de la manifestación. Usted sabe, míreme, todo lo que está atrás, todas las cosas, personajes, obras, modelos, sombras, proyecciones, simplemente intentan manifestar una verdad que en ese tiempo no era entendible, no era clara. Eran sombras, eran figuras, pero simplemente lo que intenta en el tabernáculo, el lugar santo, el candelabro, todas las cosas que están ahí atrás, todas las figuras, toda la manifestación de los hombres ahí atrás, simplemente son una sombra de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. O sea, el templo ahí existe por la manifestación del Señor Jesucristo. Y todo lo que hay ahí atrás es simplemente una proyección, una sombra hermosa. Y míreme, si nosotros ya salimos y hoy ya no estamos en las sombras, sino que hoy habitamos en la luz. Hoy habitamos ¿en qué? Ya no estamos en la sombra. Entonces no es legal volver a las sombras si ya nosotros estamos en la luz. Porque las sombras simplemente quisieron manifestar algo que en ese tiempo no había sido manifestado. Por eso son proyecciones, el cordero, el aceite. El aceite es un tipo del Espíritu Santo, pero en sí ya el Espíritu Santo fue manifestado. Eso era una sombra de lo que había de ser y suceder. Pero hoy día ya estamos en la luz, ya no estamos en la sombra. Cristo es la luz. Juan capítulo 1 manifiesta, dice que la luz vino a este mundo y se manifestó. Las tinieblas entonces retrocedieron. Por eso ya no podemos volver ahí atrás a las sombras, a los elementos. Ya no podemos estar allá, no podemos judaizar el evangelio, porque todo eso fue sombra de lo que había de venir. Y ahora estamos operando en la luz de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo. Así que todo lo que estaba allá fue bueno para un tiempo y para un momento, pero como iglesia no podemos retroceder allá. Yo sé que algunos dicen, no entiendo nada, pero algunos seguramente van a entender lo que estoy hablando. Entonces mire, lo que pasa allá atrás es que el Señor levantó en medio del desierto, levantó un tabernáculo. Pero ese tabernáculo no podía ni levantarlo cualquier persona, y tampoco podía alguien meter su mano en el asunto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor se valió de hombres
que él mismo llenó con sabiduría para poder cumplir esa tarea. Mire lo que dice Éxodo capítulo 35, mire lo que dice el 30 en adelante, y usted puede leer, eso es hermoso. Pero mire lo que dice el Señor a Moisés, y dijo a los hijos de Israel, mire lo que dice, Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, el que le sostuvo los brazos a Moisés. O sea, qué bendición. Mire, su nieto ahora está apareciendo en escena. Dice, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños. Qué hermoso. O sea, lo que está diciendo es que el Señor se valió de un muchacho llamado Bezalel y lo llenó de sabiduría, lo llenó de inteligencia, lo llenó de ciencias, le dio un diseño, le dio capacidad de diseñar. O sea, él venía programado de fábrica para poder levantar un diseño del cielo. O sea, es que él venía, míreme, él venía de fábrica. Desde la eternidad el Señor lo llena de sabiduría para poder levantar un diseño. Ese diseño era el tabernáculo. Entonces, estas obras, estos diseños de Dios, es importante que nosotros, bajo la unción del Espíritu Santo, nuestra tarea es aprender a descifrar planos eternos. Vamos otra vez. Nuestra tarea como hijos del Señor es aprender. Nosotros somos obreros. Nosotros no estamos diseñando planos. Los planos ya fueron trazados. Hay personas que de pronto me dicen: ay, pastor, si yo hubiese escuchado este mensaje. El problema no es que el Señor no lo habló, es que usted no lo leyó. El problema es que nosotros siempre esperamos que alguien diga amén. No quiero terminar la frase, ¿cierto? Nosotros siempre estamos esperando que alguien haga algo por nosotros. Estamos constantemente diciendo, y es una frase común que yo escucho: el problema no es que Dios no hable, sino que Hebreos capítulo 1 dice que el Señor, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy dice, nos habla claramente. ¿Por quién? Por medio de su Hijo. Porque Dios habla para ser entendido y Dios habla para ser obedecido. Y nos habla con claridad. Entonces, cuando usted dice: no, es que nadie me enseñó, el problema no es que no se enseñe, el problema es que no se aprende y no se busca. Porque la palabra ya fue implantada. Tenemos, hermano, la palabra de Dios en nuestras casas. Y el problema es que siempre esperamos que alguien nos diga algo que el Señor ha dicho hace muchos años atrás. Y fallamos porque no sabemos interpretar los planos. Y si uno no sabe interpretar plano, hará cualquier cosa. Y a veces lo que para nosotros está bien, para Dios no está bien. Y Dios no respalda diseños de hombres. Dios respalda solamente su palabra en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra vida. Entonces uno tiene que ceñirse al diseño eterno del Señor a través de las Escrituras. Y si eso no sucede, tendremos que pagar el precio de la desobediencia a aquello que el Señor ya nos estableció. Diga amén, diga ay, diga, mueva la cabeza, diga santo Dios, esto está difícil. Cuando el mensaje, yo era pequeño y el mensaje estaba muy duro, es complicado. Cuando el predicador no le apuntaba mucho, al principio había una hermana de la congregación que decía: ayuda a tu siervo, Señor. Y uno se ponía más nervioso con eso. Cuando uno no encontraba la cita bíblica, las hermanas decían: ayuda a tu siervo, Señor. Y cuando la cosa estaba muy difícil, algunas decían: baja a tu siervo, Señor. Esos eran clamores que tenían las hermanas ahí, siempre me recuerdo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nosotros debemos construir según los planos y el diseño eterno. No estamos improvisando en esto. Por eso cuando uno lee la historia, y cuando les leo la historia de Bezalel, digo que ese es el modelo. Bezalel es un modelo, es una sombra, es una figura, es una proyección de lo que debe ser la iglesia.
una iglesia que fue llena. Si usted ve, ahí están operando los dones del Espíritu Santo que aparecen en Corintios, pero están operando allá atrás para mostrarnos algo que solamente se puede edificar bajo ciertos elementos. Hombres llenos del Espíritu Santo. No dije hombres intelectuales, dije hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que operen en ciencia, que operen en sabiduría. Hombres que tengan la capacidad de leer y que el Señor ha puesto diseños en nuestros corazones ya para poder edificar según un plan eterno. Entonces no podemos improvisar, no podemos establecer cada uno lo que quiere. No, esta no es mi casa, esta es la casa del Señor. Y debe haber entonces un diseño establecido por el mismo Señor. Entonces este tabernáculo, ¿por qué el Señor deposita en Bezalel toda la sabiduría y los diseños? Porque tenía que ser una imagen perfecta de lo que Dios quería que el hombre supiera, y la imagen que el Señor quería manifestar. O sea, el Señor quería manifestar algo y lo hizo por medio de un tabernáculo. Ese tabernáculo manifestaba entonces, yo sé que en el instituto están estudiando el tabernáculo, y está haciendo la manifestación, intenta hacer una proyección de lo que Dios quiere que el hombre sepa de él. Hasta ahí es lo que el Señor desea. Hasta ahí el Señor se revela en ciertas cosas que la gente ni sabían por qué estaban, pero estaban por una revelación de un plan eterno de Dios. Luego el templo fue exactamente lo mismo. El templo de David o de Salomón fue exactamente lo mismo. La idea de Dios de manifestar algo. Algunas personas hablan de que fue ostentoso. Lo que pasa es que iba a habitar la presencia del Señor en ese lugar, y lo que intentaba hacer el templo era una manifestación de un lugar que tratara de revelar parte de lo que es donde el Señor está y habita. El Señor no piense que el Señor está en una choza de 2x2 fiscal. O sea, Él vive. Cuando se nos habla de eso, se nos dice, habla de un bar de cristal, se nos hablan de calles de oro. El Señor no tiene problema con eso, porque para el Señor el oro, la tierra, no hay diferencia, eso es del hombre, ¿verdad? Eso es del hombre, el oro, el cristal, tratar de mostrar una cadenita de oro. Esas son cosas de hombres. Eso no es un rollo para el Señor. De hecho, usted sabe que acá los indígenas de hace 500 años cambiaban oro por espejos, porque no tenían la capacidad de medir, porque en realidad eso es igual, es un metal precioso, hermoso, pero solo un metal. Así que si lo anda trayendo, pásemelo aquí adelante ya. ¿Para qué anda tan cargado con cosas usted? Digo, eso queda bien y nosotros lo manifestamos y mostramos, pero eso es solo un metal, nada. Son cosas que los hombres inventan, ¿verdad que sí? Dígame amén a eso, por favor. Entonces, el rey David quiso edificar un templo, pero no se puede edificar en base a buenas intenciones. O sea, digo eso pensando que el rey David dice que él propuso en su corazón levantar un templo para el Señor, pero el Señor le dijo: no lo puedes hacer, no puedes hacerlo tú. ¿Por qué? Porque el templo contendría lo que es el tabernáculo, y el templo es una proyección de lo que es nuestro Señor Jesucristo, y no podía ser. Mire qué interesante es esto, porque el templo es una proyección de lo que sería Cristo, así como nosotros somos también parte de esa proyección. Mire lo que dice Primera de Crónicas 28. Mire lo que dice el 3 y 6, vamos a ir ahí. Dice: tu hijo Salomón, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Mire la paternidad de Dios cómo se manifiesta. Él está diciendo, nuestro Señor, que él eligió quién edificaría el templo. David quería hacerlo. Él dice: yo propuse en mi corazón, pero el Señor dijo: no, tú no me lo vas a edificar, sino que lo va a hacer Salomón, porque a él elegí yo, y yo lo tomaré a él por hijo. Va a ser una revelación de mi paternidad para que me edifique una casa. Hermoso, hermanos. Mire, Crónica 22, 8 y 9 dice: te nacerá un hijo de paz. Te nacerá un hijo de paz. Tenía en mi corazón, mire lo que dice David: yo tenía en mi corazón edificar el templo para el Señor, pero el Señor me dijo: has derramado mucha sangre. Tus manos, mire lo que le dice:
tus manos está llena de sangre. Y míreme por favor. Y el templo no podía ser edificado con sangre ajena. Tienes sangre, le dijo el Señor, pero no es la tuya. Y el templo que voy a levantar en la proyección será con sangre, con manos en la sangre, pero de la propia realeza. No sé si me explico. O sea, tú eres el rey, porque David es una proyección de Cristo. Pero el Señor le dice: tú no me puedes levantar porque tus manos están manchadas de sangre filistea. Y tengo que levantar un templo, pero no va a ser levantado con sangre ajena. Va a ser sangre real, pero el templo se va a levantar no con sangre filistea, sino con sangre real, Cristo crucificado. Y desde allí se levanta un nuevo templo. No sé si alguien me explica. Si me estoy haciendo entender. O sea, lo que el Señor está diciendo: no puedo permitir que tú me levantes, porque el templo debe edificarse según el modelo. Un hombre lleno de sabiduría. ¿A quién elegí yo? A Salomón, porque a él he llenado de sabiduría. No había otro hombre en la tierra más sabio que Salomón. Y todo lo que el Señor lo edifica a partir de la sabiduría. No sé si me explico. Aún la casa, dice, la mujer edifica su casa con sabiduría. Todo lo que el Señor edifica, tanto el tabernáculo, tanto el templo, tenía que ser una persona que opere en el espíritu de sabiduría. Y que sea un hombre de paz. Y el Señor desde allá lo proyecta, lo lanza hacia adelante. ¿Quién iba? Y usted ve entrando al Señor en un pollino. ¿Por qué entró en un pollino? Porque si entraba en un caballo era sinónimo de guerra, Jerusalén. Y cuando tú entrabas en un pollino, en un asno sin montar, tú entrabas en símbolo de paz. Entrar a una ciudad en un pollino era una proyección de paz. Príncipe de paz, dijeron. Y él sí, con la sangre real, operando lo mismo que Salomón en sabiduría, en paz. El príncipe de paz entra y con la sangre, no en sus manos, pero no de filisteo, sino sangre real, ahora puede edificar el templo, porque era casa del Señor. No sé si están ahí todavía. Entonces, la casa se debe edificar con sabiduría, porque es la casa del Padre. Y entonces, fíjese qué importante, Juanito, que el otro día estaba Sergio, yo le decía a Juan y se enojó, no me quiso tocar más. Qué interesante es entonces entender que cualquier cosa en nosotros y en nuestra vida que ha de ser edificada, y todo lo que el Señor quiere hacer en su iglesia, porque también la iglesia y la casa del Padre debe ser edificada en sabiduría. Y si eso si no se edifica según los diseños, nada puede sostenerse. Por eso el primer don en 1 Corintios capítulo 12 es el don de sabiduría, palabra de sabiduría, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es cabeza, la sabiduría es cabeza. Y por eso luego vienen los otros dones, pero el primero dice: a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No dice milagros, no dice fe, dice sabiduría, porque es lo primero. Y cuando usted comienza a leer la importancia de la sabiduría en la edificación, usted se tiene que ir inmediatamente a Proverbios. Proverbios capítulo 8 habla de la sabiduría que clama. Dice la Escritura que la sabiduría estaba antes en la fundación del mundo, y antes que las cosas fueran creadas, ya la sabiduría estaba hablando, y antes que la tierra fuera formada. Y dice la Biblia que con la sabiduría, Dios operando en la sabiduría, dice que comenzaron a ordenar todas las cosas en la tierra. Y que la sabiduría era el deleite del Señor día tras día. La delicia de Jehová, dice, día tras día, en la operación de la sabiduría. O sea, el mundo fue hecho y luego fue reorganizado por la obra de la sabiduría, porque el Señor no comienza nada si no comienza en sabiduría. No sé si están acá todavía. Ay, pastor, qué difícil la está poniendo. No es difícil. Mire que anoche me metí en este tema. No pude dormir, hermanos. No pude dormir, literalmente. Y me dieron las 7 de la mañana y yo estaba ahí pegado, mirando, leyendo. Y mientras leía, era tan hermoso. Y empecé a conectar todo.
Y empecé a mirar y dije, así se debe edificar. Y las casas caen por favor, porque la Biblia dice, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Lo responde luego Proverbios capítulo 10, habla de que el temor del Señor es aborrecer el mal. Y ahí aparece el listado de lo que es el Señor. Es una cosa hermosa cómo está conectada la palabra. Pero pongan atención a eso. Usted dice, ay pastor, usted habla de sabiduría, habla, y a mí me falta tanto. No, pero Santiago lo dice. Santiago dice, el que le falte sabiduría, pídala a Dios. Y él dice, dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, todo ahí está, porque el Señor espera que nosotros podamos edificar con sabiduría, porque Él lo hizo así. Y cada vez que Él comenzó a edificar algo, tabernáculo, templo, todo lo que y la mujer edifica su casa con sabiduría, y todo lo que se edifica en la sabiduría, usted lea, y si tiene la oportunidad de leer Proverbios 8, lea lo que habla, Proverbios 8, 9 y 10, todo lo que habla de la sabiduría y cómo que ames la sabiduría. Y la Biblia dice, el que la ama y la busca de mañana. Habla de todo ese tema de la sabiduría. Entonces no es algo que no está allí, está a disposición. Habla de la necedad y habla de la sabiduría. Si nosotros todas las cosas las hiciéramos con sabiduría, nosotros edificaríamos según el diseño del Padre. Lo que hacemos nosotros normalmente es tratar de reparar todo lo malo que hacemos en nuestra vida. Nosotros somos aquellos que tomamos, que somos como eso. Voy a nomar este dicho que decimos aquí, un maestro chasquilla, no sé cómo se dirá en otro lugar, pero un maestro así que quiere hacer algo pero no sabe hacerlo, le queda mal y lo empieza a reparar antes de terminarlo. Una cosa que nada funciona. Y a veces estamos pidiéndole al Señor que repare lo que hemos hecho mal, pero no pedimos al Señor sabiduría para comenzar, porque todos los días comenzamos algo en Cristo. Todos los días hacemos algo. Y si lo que hacemos no está sostenido por la sabiduría en Dios, eso no tiene posibilidad de prevalecer. Pero si nosotros comenzamos, porque el tabernáculo se hizo, no se tuvo que reparar, ¿por qué? Porque fue hecho con sabiduría, porque el Señor llenó a un hombre con sabiduría, llenó a un hombre con ciencia, llenó a un hombre con diseños. ¿Para qué? Para levantar un modelo, porque los modelos ya están hechos. Nosotros solamente tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame. Al final, en la tercera o cuarta reunión, no sé cuál ya, voy a comenzar a predicar acerca de las cosas que nosotros pedimos y cómo a veces nuestras peticiones las confundimos con las oraciones, y cómo cuando pedimos mal, equivocadamente, porque el primer hijo pidió mal, porque esa fue la conexión con su padre. Y cuando nosotros nos alejamos, porque voy a comenzar a hablar por qué nos alejamos de la casa del Padre, es justamente tiene que ver con nuestras peticiones. Muchas veces nuestras peticiones nos alejan de la casa del Padre, porque confundimos oración con petición, y son dos cosas completamente diferentes. Lo vamos a ver, así que quédese hasta las 6, 7 de la tarde y lo va a escuchar. ¿Están aquí todavía? Entonces cualquier cosa que no sea edificada o fuera de Cristo sea edificada, no tiene la posibilidad de sostenerse, porque no tendrá el respaldo del Señor. Y el Señor conecta con la sabiduría que Él mismo ha depositado en la vida de sus hijos, porque eso es la sabiduría de lo alto. Entonces entendemos que la casa del Padre no es una improvisación, sino un eterno plan perfecto. Déjeme decirle un par de cosas importantes de lo que es los principios de la casa del Padre. Mire lo que escribí acá, y quiero ser fiel a lo que escribí. Mire cómo es la casa del Padre. La casa del Padre es gobernada por la justicia y la legalidad. Está llena de amor y fe. Se destaca la abundancia de los bienes y las riquezas, operando desde la misericordia, las oportunidades y también el perdón. En la casa los que sirven y los hijos están conectados al pan por medio del Padre, o al Padre por medio del pan. Y lo que intenta hacer el Padre en la vida de sus hijos es que estos vivan, disfrutan, crezcan, sirvan, se gocen y coman en su casa. Eso es como el resumen de lo que hay en lo que es la casa del Padre. Algunas cosas que dije recién, entonces déjenme decirle 12 cosas que gobiernan en la casa del Padre: legalidad y justicia.
En la casa del Padre no hay ilegalidad y no hay injusticia. Él no la permite. Nosotros podemos permitir cosas en nuestra vida que el Padre nunca ha de permitir. El Padre no permite ilegalidad y no permite injusticia, porque la casa del Padre, y ojo, por favor, miren, la casa no es solo eso. Esta casa, este templo, esta casa del Padre debe operar en legalidad y justicia. Otra vez, la casa del Padre debe operar en legalidad y justicia. Y si en algunas áreas de nuestra vida hay injusticia, el Padre no la acepta. Todo lo que sea injusticia, mentira, engaño, el Padre no opera en eso. En la casa del Padre hay y está gobernada por bienes y riquezas. Ya lo hablamos el día jueves, bienes y riquezas. Hablamos que la gente, los hijos conectaron con los bienes, pero los hijos no conectaron con las riquezas. Que ambos hijos están golpeando, están diciendo: Padre, dame la parte de los bienes. Y el otro dijo: no me has dado. A él le diste, a mí no me diste. Gastó tus bienes, a mí no me has dado. Los dos hijos están conectados con los bienes, pero ellos no están disfrutando de las riquezas. Y que, míreme por favor, lo que dije el día jueves, una cosa muy puntual que quiero recalcar, es que todos esos años que ese hijo sirvió al Padre, él dijo: tantos años te sirvo. Estoy completamente seguro que el Padre cambiaría todos esos años de servicio por un poco de misericordia hacia su hermano. Entonces nosotros no podemos no operar en la riqueza del Padre y solamente desear los bienes del Padre. Pero hay una generación que está enfocada en los bienes que el Padre tiene y no en las riquezas que el Padre tiene. No sé si me explico. Gente que quiere lo que Dios tiene, pero no quiere lo que Dios es. Cuando nosotros solamente pensamos las oraciones, todas nuestras oraciones muchas veces apuntan a que el Señor me dé algo que venga a traerme satisfacción, gozo, placer, a deseos personales, pero muy pocas veces deseamos y pedimos: Señor, dame la misericordia con la que tú amas, dame el corazón, dame el servicio, dame la gracia. Son cosas que a veces no pedimos, sino que pedimos plata para pagar cuentas, pedimos salud, pedimos eso. Y no está mal, por favor, no me vayan a malinterpretar. Pero hay cosas que son los bienes del Señor, y que esos jóvenes conectaron con el Padre por medio de los bienes del Padre, pero no conectaron por medio de la riqueza del Padre. El Padre era rico en perdón, rico en misericordia, rico en gracia. Y cuando tú conectas con la riqueza de Dios, los bienes de Dios pueden llegar o no llegar a ti, pero es irrelevante. Lo más importante que el Padre tiene son las riquezas. Y a veces le damos énfasis a los bienes. Número 3, la abundancia en la casa del Padre. Todo en la casa del Padre es abundante. Los siervos tienen abundancia de pan, porque todo en la casa del Padre es abundante. Abundante en pan, abundante en misericordia, abundante en perdón, abundante en amor. Todo lo que gobierna la casa del Padre es abundancia. 4, misericordia. Una casa repleta de misericordia. Todo lo que se habla en esta palabra es la misericordia de un Padre que es capaz de esperar a uno que se fue y capaz de salir a buscar a otro que no quiere entrar. Misericordia. La casa del Padre es gobernada también, número 5, por la fe. La fe gobierna el corazón del Padre en relación a sus hijos. Ya lo hablamos también. Número 6, el perdón. La casa del Padre, una casa del Padre está gobernada por el perdón. Y cada vez que usted vaya escuchando esto de la casa del Padre, mire su casa. Mire su casa, porque a veces se destaca, míreme, se destaca en nuestra casa. En esta casa puede haber un hijo mayor, un hijo menor y un padre aquí gobernando. Y a veces no se destaca la figura del Padre en nuestra vida, sino que se destaca lo otro, lo malo, el rechazo, la falta de misericordia. Entonces, ¿qué está destacando nuestra casa? ¿Se puede ver en mi vida la casa del Padre? ¿Soy yo un reflejo de la casa del Padre? ¿La gente puede ver al Padre en esta casa? ¿Seremos nosotros de verdad la evidencia
de la presencia del Padre sobre nuestra vida? La gente al ver recibe perdón de nosotros. Somos capaces de perdonar a aquellos que han fallado, porque si operamos en misericordia, en justicia, en verdad, en todo lo que usted quiera, estamos manifestando. Si operamos en fe, la casa del Padre está repleta de fe, ya lo dijimos. La casa del Padre está con perdón, la casa del Padre está en amor. Todo eso gobierna la casa del Padre, y esta casa es usted y soy yo. No sé si me explico. Número 7, amor. La casa del Padre está plagada de amor hacia sus hijos. Ve amor por todo lugar. Esa abundancia, incluso hacia los siervos, manifiesta el amor del Padre. Número 8, el gozo. Usted ve en estas 3 parábolas algo que continúa: gozo. Era necesario hacer fiesta y gozarnos. Alegraos conmigo porque encontré la dracma. Hay gozo, dijo el Señor. Se encontró la oveja perdida, gozoso volvió al redil. Porque la casa del Padre lo que gobierna es el gozo. Se sabe que el Padre gobierna la casa, por cuanto también en la casa hay gozo. Cuando no hay gozo, cuando se perdió el gozo, no dije la alegría momentánea, dije el gozo. Porque la alegría es un estado momentáneo, el gozo es un estado permanente. La alegría es una emoción, el gozo es un estado. Por eso la Biblia dice que lo que sostuvo al Señor en la cruz fue el gozo puesto delante de Él. O sea, tú puedes tener gozo aún estar siendo crucificado, claro que sí. Porque el gozo no se va por aquellos estados de tu vida. Por aquellas condiciones de tu vida, el gozo no te deja. Hay gente que dice: ay, pastor, se me fue el gozo. No se te puede ir, porque primero es un fruto del Espíritu Santo, y segundo, una casa del Padre está gobernada por el gozo. Vamos, alguien dígame. Pónganse en pie, por favor. Ya estoy un poco pasado, pero déjenme terminar estas con ustedes. Entonces, note por favor esto. ¿Cómo nosotros podemos manifestar la presencia del Padre en esta casa? Cuando operamos con las características de la paternidad de Dios. La casa del Padre, entonces, hay gozo, hay respuestas. Míreme por favor. El Padre nunca dejó sin respuesta a su hijo. Y aunque el hijo le dijo: ay, mira cómo lo tratas a él se mató al becerro gordo y gastó todo tu dinero. Y el Padre siempre con amor tenía una respuesta. El Padre pudo haber golpeado la mesa y haber dicho: yo soy el papá, y se acabó el asunto. Pero el Padre dio respuestas, porque en la casa del Padre siempre habrá una respuesta. Hay un hombre que la Biblia dice: 3 veces he rogado que quite el aguijón de mí. 3 veces. Y el Señor le ha dicho: bástate de mi gracia. El Señor siempre tiene respuesta. Hay cosas que todavía no podemos entender, pero no quiere decir que el Señor no esté respondiendo, o que nosotros incluso no queramos recibir la respuesta de Dios. Porque muchas veces la respuesta de Dios no es lo que el hombre quiere oír. A veces lo que Dios habla no es lo que nosotros queremos escuchar. Y a veces nosotros cerramos nuestros oídos para no oír lo que el Padre está hablando. Pero siempre en la casa del Padre hay respuesta. O sea, quiero decirle esto: en la casa del Padre siempre habrá respuesta. Y a veces la respuesta del Padre nace desde adentro. Jocabed estaba siendo presionada junto a todo el pueblo, y la respuesta de Dios nació por el vientre de Jocabed. Un Moisés fue la llave. Entiéndase que siempre la respuesta del Señor ya está dentro. No espere, míreme, no espere que venga de afuera. La respuesta del Señor ya está dentro, porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Usted puede, hermano, secarse esperando que alguien por fuera responda lo que el Señor está gritando por dentro.
Y a veces nosotros le damos tanta importancia a lo de afuera. Claro que es importante, relevante. Y hay gente que dice, estoy esperando confirmación de afuera. Porque a veces pensamos que por el oído puede ser más segura la cosa, pero no es más segura. Uno va a tener que aprender en la vida. Uno va a tener que sentir la presencia de Dios. Aprender a amar la presencia de Dios. Aprender a cuidar la presencia de Dios. Aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Y también aprender a reconocer la presencia de Dios. Porque uno podría estar con el Señor y todavía ni siquiera aprender a reconocerlo. Así le pasó a los discípulos. Caminaron con un Señor, con la presencia del Señor, pero no fueron capaces de reconocerlo. Uno podría estar perdido esperando respuesta cuando el Señor ya está gritando por dentro, porque el Señor dice que en este nuevo pacto ya no iba a escribir más en unas tablas hechas por manos de hombre ni en piedras, sino que en este nuevo pacto las tablas son el corazón. Y la ley del Señor está grabada en el corazón del hombre en este nuevo pacto. Por lo tanto, cuando quieras respuesta, tienes que ir a la oración. La oración es una forma como Dios te va a hablar. Y vas a tener que aprender a oír la voz de Dios. Y vas a tener que estar atento y a sentir la presencia de Dios. Y no asumir todas las cosas que vienen a ti como una respuesta de Dios. Porque muchas veces asumimos y de pronto oramos y decimos, Señor, ayúdame. Y de pronto aparece algo y pensamos que esa es una respuesta, y puede ser que no. Porque después de orar van a aparecer Ismael, cosas falsas. Y vas a tener que aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Y vas a tener que aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios y no por las oportunidades que están delante de ti. Nosotros somos me tinca, me parece. No, estoy seguro, estoy cierto. El Espíritu Santo, entender que la obra del Espíritu Santo es guiar, porque la Biblia establece que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y ser guiado es la clave. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. No seas impulsivo a tus emociones. Déjate guiar, déjate que Él te lleve, que Él te encamine, que Él te muestre el camino. Pero para eso hay que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos llenos de fracasos, y muchos de esos fracasos es porque tomamos, y fracaso muchas veces no es evidente, la gente no lo ve, pero tú sabes que en el interior de tu corazón hay tantas cosas que están mal, que han ido cayendo, que la gente no ve, pero estás lleno. La gente te ve bien vestido, pero no sabe todos los fracasos que llevamos a cuesta. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, esa misma presencia que nos lleva, nos respalda, nos ayuda, nos levanta, nos vivifica. La casa del Padre tiene respuesta, tiene velocidad. 11, tiene entendimiento, tiene conciencia. Todas estas cosas tiene la casa del Padre. Nosotros somos la casa del Padre. Y la gente tiene que ver al Padre en esta casa. Nosotros tenemos que reflejar al Padre. Nosotros a través de la misericordia operamos como el Padre opera. Nosotros a través del perdón. Cuando usted perdona, lo que está haciendo usted, está manifestando la vida del Padre en su casa. No sé si alguien puede recibir eso. Es la importancia de que el Padre ha diseñado con sabiduría tu vida. Y ahora lo que debemos hacer es manifestar la casa del Padre. Esta es la casa del Padre. No vaya a pensar que esta es la casa del Padre. Esta es la verdadera casa del Padre. Él se valió de un tabernáculo, de un templo, no hecho por mano de hombre. Este lo hizo el Señor. Este lo diseñó el Señor. La Biblia dice: tus manos me hicieron y me formaron. Nosotros somos la casa del Padre. Y desde aquí tenemos que reflejar su gloria. Desde aquí tenemos que reflejar su misericordia. Desde aquí tenemos que operar en justicia. Desde aquí tenemos que operar en verdad. Desde aquí, porque esta casa la gobierna el Padre. Levante sus manos, cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Levante sus manos. Espíritu Santo, gracias. Vamos, gracias, Señor. Hermoso, Señor.
Dígale algo al Señor. Pídale sabiduría. Cuántas cosas se han derrumbado en su vida porque le faltó sabiduría. Dígale, Señor, déme sabiduría. Déme, Señor, sabiduría para tomar decisiones. Déme sabiduría para no equivocarme en los procesos. Déme sabiduría. Vamos, abre al Señor. Padre, hay gratitud en nuestro corazón porque cada vez que recibimos su palabra sabemos que todo lo que sea operado en sabiduría y en su palabra tiene el poder de ser sostenido en el tiempo. Porque aunque se marchita, la flor se seca, las plantas, su palabra permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, Señor, no pasará. Y sabemos, Señor, que todo lo que esté en su palabra, la palabra tiene el poder de cuidarlo y de sostenerlo. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la dirección de ella. Gracias que aquí también, Señor, nosotros, así como Bezalel fue lleno de sabiduría, nosotros también seamos llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, llenos de ciencia, con diseños del cielo para establecerlos aquí en la tierra. Muchas gracias. Su palabra ha sido predicada y que el Señor genere vida en nuestra existencia. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias, Señor.